Muy buenos días, amados del Señor. Que el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana. Que el Señor los guarde, los cuide y los proteja. Hoy les traigo una palabra que nos habla de un obrero aprobado. Y esa palabra la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Ahí les voy a ir explicando cada uno de los versículos. Pero, ¿por qué el obrero aprobado? Porque el Señor quiere que nosotros seamos obreros aprobados delante de Él. Obreros que llevemos su palabra. Obreros que saquemos adelante su viña. Obreros que saquemos adelante el Evangelio. Obreros aprobados que no tengamos temor de llevar el Evangelio a aquellas personas que necesiten. Y dice, recuérdales esto. Oiga bien esa palabra, por eso está subrayada. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Nos habla el Señor que aquí, pues, Pablo habla a Timoteo y le dice que le recuerde al pueblo que no hay que contender con la palabra. Y así hoy en día hay muchos hijos de Dios contendiendo con la palabra. Unos que saben más que otros que se dicen que son más superiores que otros. No, hermano. Para Dios todos somos iguales en su viña. Y la contienda lo único que trae es división, es perdición a los oyentes, porque si un discípulo de nosotros escucha que nosotros estamos en contienda con otro líder o con otro pastor o con otro servidor, ellos van a tomar el ejemplo y van a decir, no, ellos contienden. Por eso muchas personas se separan del Evangelio, porque hay mucha contienda entre hijos de Dios. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¡Wow! Un obrero aprobado no es de tropiezo a los demás, sino busca la edificación mutua. Aquí en este pasaje nos habla de la renovación del entendimiento de los creyentes, el cual se expresa en un comportamiento claramente identificable en los siguientes versos. Ahí nos va a seguir explicando. Dice que hay que tener una vida de humildad, una vida de amor y de sujeción a las autoridades, y una vida de consideración por el débil en la fe. En ese contexto Pablo anima a los creyentes a vivir muy conscientes de no ser tropiezo a los hermanos que nos rodean. Si bien es cierto, el tema puntual que se trata es acerca de la comida y la liberalidad que tiene un creyente maduro en la fe para comer sin culpa todo lo que se pone delante, porque sabe que el Señor Jesús nada es inmundo en sí mismo. Un servidor del Señor maduro en fe y aprobado por Dios es aquel que no abusa de su libertad en la fe, de su madurez y de su conocimiento, sino que decide voluntariamente no ser tropiezo para los demás. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que tenemos que presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos que avergonzarnos, que no nos avergoncemos de su palabra, que no nos avergoncemos de ser hijos de Dios, hijos del reino, porque cristianos somos todos, hermanos. Cristianos
nos llamamos todos, pero hijos de Dios, hijos del reino, hijos aprobados. Tenemos que tener esa identidad y no avergonzarnos que usamos bien la palabra, porque recordemos que la palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos. Y acordémonos que la palabra es la que nos instruye, la que nos redarguye. Acordémonos que en la palabra es donde tenemos la vida eterna. Porque Dios por eso nos ha dejado. Nos ha dejado esta palabra para que nos instruyamos, para que seamos obreros aprobados en su obra. Y sigue diciendo el 16 más: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Wow. Dice que evitemos profanas y vanas palabrerías, que tenemos que hablar como hijos del reino, que no tenemos que hablar como hablan los del mundo, porque si no, dice que nos va a llevar a una perdición. Recordemos que nosotros como hijos aprobados, como obreros aprobados, nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo. El mundo se tiene que pegar a nosotros, no nosotros al mundo, porque recordemos que el mundo, ¿quién es el mundo? Es el enemigo de Satanás, que quiere venir a matarnos, a destruirnos, a robar nuestro propósito, el propósito que ya está fundado en Dios. Ese propósito que desde que antes que estábamos en el vientre de nuestra madre, dice el Señor en Jeremías, que desde antes desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había formado y que nos dio por profeta a las naciones. Entonces tenemos que aprobar ese don, tenemos que aprobar ese propósito en nosotros, tenemos que aprobar ese llamado que Dios nos hace, y que seamos obreros aprobados y que dejemos las vanas palabrerías, porque eso nos va a llevar a la perdición. Porque dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Wow, pero el fundamento de Dios está firme. Dice que el fundamento de Dios, dice que nosotros tenemos que ser como esa roca, que pueden venir tempestades, pueden venir tormentas, procesos, pero que si estamos firmes en el fundamento del Señor, que nada nos hará tambalear, dice. Porque dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el sello del Espíritu Santo, el sello de Jesús, el ADN de Jesús. Cuando somos sellados y cuando somos llenos del ADN de Jesús, nos convertimos en hijos de reino, en hijos de Dios, en hijos con identidad, en hijos de obediencia. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que andan bien con Él. El Señor conoce a los que son de Él, a los que ya son llamados, a los que son escogidos, aquellos que son ungidos por Dios, aquellos que están sellados, aquellos que están llenos del ADN de Jesús. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Wow, nos sigue diciendo que nos apartemos de la iniquidad, que nos apartemos de todo aquello que nos puede apartar del propósito del Señor, que nos apartemos de todo lo que nos puede apartar del proceso, que nos puede apartar del propósito, que nos puede apartar de ser obreros aprobados. A todo aquel que invoque el nombre del Señor, tenemos que apartarnos de la iniquidad,
Tenemos que apartarnos del mundo. Tenemos que ser ejemplos para aquellas personas que no conocen de Dios. Y sigue diciendo ahí el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¡Guau, Señor Padre! Hoy, hazte esta pregunta. Tú que me estás escuchando, hazte esta pregunta. ¿Qué utensilio eres tú? ¿Eres utensilio de oro? ¿Utensilio de plata? ¿O eres utensilio de madera? ¿O de barro? Hazte esa pregunta. ¿Eres utensilio para honra o eres un utensilio para uso vil? En una casa hay de todo. En una casa ministerial, hermanos, hay de todo tipo de personas. Aquellos que andan viendo cómo dividir la iglesia, cómo dividir la casa de Dios. Otros que son hijos del reino. Otros que van a traicionar a los padres espirituales. Por eso dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino que de madera y de barro, que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Y cuál es esa casa grande? Es el mundo, hermano. El mundo donde hay todo tipo de utensilios. También podemos poner el ejemplo de las casas ministeriales, que hay utensilios de oro, de plata, de barro, de madera. ¿Con cuál tú te identificas? Ahí te lo dejo para que tú medites en cuál nosotros nos tenemos que identificar como obrero para honra o como obrero para uso vil. Medita ahí en esa palabra, hermano. Sigue diciendo el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios es perfecto, hermano. Dios no se equivoca. Dios sigue hablando. No sé por qué Dios sigue hablando a través de esta palabra, que tenemos que limpiarnos, de todas estas cosas del mundo que nos aparte, que tenemos que limpiarnos de todo ese pecado, que tenemos que entregarle ese pecado oculto que te aparta, que está ahí, que no te deja acercarte al Padre. Tienes que limpiarte para que seamos santificados y útiles para el Señor, para toda buena obra. Eso que tienes ahí, que el enemigo no te lo suelta, hoy declaramos en el nombre de Jesús que hoy se quebranta en el nombre poderoso de Jesús, que hoy por el poder de la palabra, por la sangre de Jesucristo, hoy eso que te está apartando del Señor, esa amiga de pecado que te está apartando, que no te permite acercarte a Dios aprobado, hoy es quebrantado, hoy es quitado, hoy en el nombre de Jesús, para que seamos santificados para honra, para que seamos instrumentos para honra de Dios, para santificarlo, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hay que estar dispuestos para toda buena obra del Señor, para llevar el evangelio, para sanar enfermos, para llevar la palabra a los cautivos, para llevar palabra a aquellos que están presos, espiritualmente, aquellos que están cautivos, aquellos que están condenados espiritualmente, aquellos para que puedan ser libres. Hoy los desatamos en el nombre de Jesús. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que huyamos de las pasiones juveniles, que huyamos de todo aquello, hermano. Dios sigue hablando. En el versículo 14, recuérdales todo esto que el Señor ha hablado, que procuremos
con diligencia presentarnos a Él como obreros aprobados. Que nos exhortemos delante del Señor, que no contendamos con palabras, que no seamos de perdición para otros, que evitemos vanas y profanas palabrerías, que seamos utensilios para honra, no para usos viles. Que nos limpiemos de todas estas cosas del mundo, que seamos instrumentos para honra, que nos santifiquemos, que seamos útiles para el Señor, para toda buena obra, que también huyamos de pasiones juveniles, para que la justicia nos siga, la fe, el amor y la paz, con aquellos hijos que de corazón limpio invocan al Señor. Hoy el Señor habló a través de esta palabra. Ahí, ya para terminar, solo quiero que meditemos cómo nos identificamos, como qué utensilios, para usos honrosos o para usos viles. Y recuerden esto como dice la palabra. Recuerden esto, que tenemos que presentarnos con diligencia a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, para que usemos bien la palabra para buenas obras, hermano. Presentémonos a Dios como buenos obreros, como hijos del reino, como hijos obedientes, como hijos que no tenemos que avergonzarnos de la palabra, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de Jesús, que nos apartemos de todo lo del mundo, que no copiemos lo que el mundo hace, porque recuerda esto: el ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir, mas Dios dice que viene para darnos vida y vida en abundancia. Y recuerda que la palabra es útil para enseñar, redargüir, instruir, porque es inspirada por Dios, y recordemos que en ella podemos encontrar la vida eterna. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Espero que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu corazón, esta palabra que Dios hoy habló. Recuerda, presentémonos como obreros aprobados por Dios, no por el hombre, aprobados por Dios, para que puedas entrar a ese aposento, para que puedas entrar al reino y convertirnos en hijos de reino. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, te cubra en esta preciosa mañana.